Muy buenos días, jóvenes. Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. Recuerden que hoy es nuestra penúltima clase. Nos queda una más y con eso pues estaríamos concluyendo o finalizando nuestra formación de manejo y soporte de sistemas informáticos. Para darle acompañamiento a este curso, pues en el transcurso del año hemos estado utilizando la plataforma de aulas virtuales, la cual pues nos ha permitido registrar cada uno de los contenidos, registrar cada uno de los recursos, materiales y adicional a ello pues las tareas que se deben de aplicar para poder desarrollar dicho curso. El curso pues estaba compuesto por 5 resultados de aprendizaje, cada uno de ellos pues con un enfoque diferente, pero siempre enfocándonos principalmente a lo que es el manejo y soporte de sistemas informáticos. Cómo utilizar de forma correcta una computadora, cómo solucionar problemas que se nos puedan presentar a la hora de estar elaborando diferentes tipos de acciones, documentos dentro de un equipo informático. Iniciamos conociendo qué era el sistema operativo, cuáles eran sus características, cómo lo íbamos a encontrar dentro de un equipo o dentro de cualquier dispositivo. Sabemos que actualmente, pues, con mayor frecuencia utilizamos un teléfono o un dispositivo móvil. Por lo tanto, pues, esa es la forma en la que nosotros, pues, nos vamos a conectar a la tecnología. Entonces, cualquier sistema informático pues va a necesitar un sistema operativo. Vimos las diferencias, vimos configuraciones, pero nos enfocamos principalmente en sistemas operativos de computadora. Muy bien, y entonces, eso fue nuestro primer tema o nuestro primer resultado de aprendizaje. Como les dije en clases anteriores, si ustedes quisieran retroalimentar y recordar algo de lo que estuvimos trabajando, pues pueden entrar ahí a la plataforma y van a tener acceso a estos resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son las condicionantes para que puedan acceder a la plataforma? Pues únicamente que se recuerden de su correo institucional y que se recuerden también de su contraseña. Yo lo voy a buscar acá. Lo busco yo específicamente porque como yo tengo varios cursos, entonces me aparecen un montón por acá. Pero ustedes que solo están inscritos en el curso de manejo y soporte, pues automáticamente le van a aparecer ahí los 5 resultados de aprendizaje. Ni bien entren a la plataforma, pues ahí les van a aparecer. Los tenemos ordenados del 1 al 5. El primero, pues dijimos que era toda la parte de configuraciones de sistemas operativos, pero enfocándonos principalmente a computadoras, sistemas operativos de computadoras. Hablábamos de lo que era Windows, de lo que era Linux, Ubuntu en este caso, que lo trabajamos de forma virtualizada. Entonces, ustedes pueden acceder a esa información, ingresen ahí al resultado de aprendizaje. Por ejemplo, si yo quisiera recapitular un poquito sobre este resultado de aprendizaje, vengo, accedo a él y automáticamente, pues el sistema me va a devolver el contenido que estuvimos trabajando dentro de este resultado de aprendizaje. Vean por acá, ahí tenemos los distintos materiales, las distintas tareas, las distintas herramientas que utilizamos para que ustedes pues puedan retroalimentar sobre estos contenidos. Puede que algunos videos ya no sean accesibles como estos que vemos por acá, ¿verdad? Si yo trato de acceder me dice que ya no está disponible el video porque algunos videos pues son jalados específicamente de YouTube y pues los usuarios en algún momento tienden a bajar sus videos y entonces ya no nos dan acceso a ellos. Pero la mayor parte de la información sí está por acá y entonces podríamos retroalimentar o recapitular sobre estos contenidos. Lo mismo para nuestro segundo resultado de aprendizaje, que en este caso, pues nuestro resultado de aprendizaje número 2 se enfocaba al manejo de aplicaciones básicas de Microsoft Office. ¿Qué fue lo que trabajamos en el manejo de aplicaciones básicas de Microsoft Office? En este caso, lo que nosotros trabajamos fue toda la parte de las aplicaciones que comúnmente utilizamos dentro de nuestro equipo. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Con mayor frecuencia utilizamos Microsoft Word, utilizamos Microsoft Excel y Microsoft PowerPoint.
Y entonces esas aplicaciones fueron las que nosotros trabajamos. De igual forma, pues aquí están los videos que yo elaboré para que ustedes pudieran conocer estos procedimientos. Y entonces, si ustedes tuvieran duda de, por ejemplo, en algún momento, cómo puedo crear o insertar tablas en Microsoft Word, pues pueden venir acá a la plataforma y se van a la opción que dice Tutorial Microsoft Word, ficha insertar, grupo tablas. Y entonces acá es donde yo pues muestro este procedimiento de cómo insertar tablas dentro de un documento de texto. Y entonces esos videos sí están disponibles. Yo los tengo ahí todavía habilitados para que ustedes pues puedan acceder, puedan verificarlos, puedan observarlo y de esta forma pues ir realizando los distintos procedimientos. Están para Microsoft Word, están para Microsoft Excel y también tenemos para Microsoft PowerPoint. Entonces, dependiendo de cuáles sean las necesidades en un momento determinado, ustedes pueden ingresar y conocer estos contenidos. Como resultado de aprendizaje número 3, trabajamos lo que eran las aplicaciones para el diseño y gestión de la información en Microsoft Office. En este caso, por acá lo que nosotros trabajamos principalmente fue toda la parte de las aplicaciones de Project, Visio, Microsoft Access y también Microsoft Publish. A diferencia del resultado de aprendizaje anterior, en este pues no profundizamos tanto en las aplicaciones. Sí conocimos cómo instalarlas, conocimos cómo funcionaban, pero no profundizamos tanto en todas las herramientas que tenían. Simplemente vimos su funcionamiento básico. Ya si nosotros queremos profundizar un poquito más, pues podemos investigar, pero ya conocemos para qué nos podría servir cada una de ellas. En la que sí profundizamos un poquito fue en Microsoft Access y en la creación de bases de datos. Las bases de datos son bien importantes, son bien indispensables si nosotros queremos gestionar algún tipo de información en algún negocio de una forma sencilla. Para tener un sistema que nos pueda almacenar toda la información, pueda procesar esa información porque nos puede generar diferentes tipos de consultas, podemos utilizar Microsoft Access. ¿Qué tan complejo va a ser nuestro sistema que creemos en Microsoft Access? Va a depender de qué tanto profundicemos sobre este tema, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que trabajamos en nuestro resultado de aprendizaje número 3. En el resultado de aprendizaje número 4, pues trabajamos todo lo que tiene que ver con herramientas colaborativas de la web. En esta parte, pues para algunos, pues fue mucho más fácil. Algunos los primeros resultados de aprendizaje, pues tal vez fueron un poco complejos porque son cuestiones, aplicaciones que no mucho se utilizan. Pero en el caso del cuarto resultado de aprendizaje, el que nos hablaba sobre herramientas colaborativas de la web, aquí sí ya pudimos nosotros profundizar un poco más, ya que muchos pues ya tenían las habilidades, utilizan redes sociales, utilizan dispositivos móviles para poder descargar e instalar aplicaciones, entonces se nos hizo un poquito más fácil trabajar. Pero principalmente la ventaja de conocer cuáles son las herramientas colaborativas de la web, pues es de conocer qué herramientas tenemos dentro de Internet y cómo podemos darle uso a estas herramientas. Pero este uso pues lo enfocamos a un trabajo colaborativo, donde yo estoy trabajando un documento, pero lo puedo compartir con los demás compañeros, ellos pueden ir observando los cambios que le voy realizando y de la misma forma ellos pueden interactuar para ir realizando cambios también. Vimos lo que eran los servicios de Internet, el correo electrónico, que actualmente pues es algo indispensable a la hora de conectarnos dentro de las redes informáticas. Vimos lo que son redes sociales. En este punto pues no nos enfocamos tanto en cómo crearlas, porque la mayoría tiene sus redes sociales, tienen Facebook, tienen Twitter, tienen Instagram, y entonces nos enfocamos más en la parte de seguridad, en la parte de protección, cómo nosotros podemos garantizar que la información que tenemos ahí subida, pues va a estar segura. Aunque tenemos que tener en cuenta de que media vez nosotros subimos algo a Internet, automáticamente cualquiera va a poder tener acceso. Sí hay mecanismos para poder proteger esa información, pero no hay mecanismos que nos garanticen al 100% que a esa información no va a tener acceso cualquiera. Entonces, también hablábamos de algunos criterios, algunas normas de ética y seguridad que nosotros podemos utilizar a la hora de estar, en este caso, pues navegando por este tipo de servicios dentro de Internet. Vimos las diferentes herramientas que actualmente se utilizan para trabajo, para formación y cómo nosotros pues podemos hacer uso de ellas. Hablamos de servicios dentro de Internet, en este caso pues hablamos de los servicios de Office 365, que para ustedes ahorita son gratuitos con el correo institucional que se les brindó.
hablamos también de los servicios de Google y por último, pues hablábamos de la experiencia móvil. Por ahí pues conocíamos algunos procedimientos de cómo tener nuestro teléfono de una forma segura. En este caso, pues utilizando nuestra cuenta de correo para poder tener acceso a él, saber su ubicación, conocer si en algún momento lo extraviáramos, pues dónde lo podemos ubicar. Eso fue lo que trabajamos en nuestro resultado de aprendizaje número 4. Y actualmente pues estamos trabajando nuestro resultado de aprendizaje número 5, ya casi concluyéndolo, y con eso pues estaríamos finalizando nuestra formación. En este caso pues nos habla acerca del mantenimiento y soporte básico que nosotros podemos aplicarle a un equipo de cómputo. Por ahí pues empezamos trabajando toda la parte de los mecanismos de seguridad que nosotros debemos de conocer, el funcionamiento de una computadora. Recuerden que aquí cuando hablamos de sistemas de cómputo, pues nos vamos a enfocar específicamente en computadoras personales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a proveer esos servicios? Pero para proveer esos servicios de mantenimiento y soporte, como primer punto necesitamos conocer qué son los procedimientos de laboratorio seguros. Cómo nosotros pues vamos a aplicar diferentes procedimientos que al final nos van a garantizar seguridad, nos van a garantizar que todo lo que vamos a estar realizando dentro de nuestro equipo pues no lo va a afectar, porque principalmente el mantenimiento nosotros lo vamos a aplicar para que nuestro equipo dé un mejor rendimiento o cumpla con los estándares establecidos y que cuando nosotros lo vayamos a utilizar pues esté disponible. Ahora, por el contrario, si nosotros no le aplicamos el mantenimiento, puede ser que el equipo cuando nosotros lo vayamos a necesitar automáticamente no funcione o que dependiendo del uso que le estemos dando, su rendimiento no sea el óptimo. Pero para todo ello, pues debemos de utilizar procedimientos de laboratorio seguro que nos garanticen que cuando nosotros vamos a desarrollar estas actividades, pues no se nos va a descomponer más la computadora. O de repente estaba funcionando y ya después del mantenimiento ya no funcionó. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar eso? Con los procedimientos de laboratorio seguros. Muy bien. Luego de eso, pues vimos también qué procedimientos íbamos a aplicar para poder armar y desarmar una computadora. Vimos cómo hacerlo en una computadora portátil, aunque en el video que nosotros observamos, pues nos dimos cuenta de que en realidad el procedimiento es un poco más minucioso. Y puede que nosotros pues necesitemos mayores conocimientos para poder aplicar este tipo de mantenimiento en una computadora portátil. Por lo tanto, pues tenemos que tener un cuidado. El mantenimiento, en este caso el mantenimiento hablamos de las técnicas, de los productos, de los materiales, las herramientas que se van a utilizar para aplicar este mantenimiento. Varios pues ya lo hicieron, ya vinieron y desarmaron computadoras, las limpiaron, se les dieron los materiales respectivos para poder realizar este procedimiento. Y la semana pasada pues veíamos algunos pasos que debíamos de aplicar para el mantenimiento. Dentro del mantenimiento se considera también importante la creación de en este caso, pues un plan de mantenimiento. Que el plan no es más que un documento donde nosotros vamos a especificar cuáles van a ser las características del mantenimiento, a qué le vamos a dar mantenimiento, pero principalmente los ciclos con los que nosotros vamos a estar dando el mantenimiento. Porque alguien me podría venir y preguntar, Inge, y entonces, ¿a cada cuánto tiempo le tengo que dar yo mantenimiento a mi computadora? Y nosotros vimos la semana pasada de que no hay un valor exacto en el que yo les pueda decir, bueno, a cada 2 meses, a cada 3 meses, a cada 6, a cada 8, a cada año. No hay un estándar específico con el que se pueda dar ese tiempo. En sí, el tiempo nosotros lo vamos a calcular. ¿Y cómo vamos a calcular ese tiempo? Pues vimos ahí que tenemos algunos factores que nos pueden ayudar a calcularlo. Dentro de los factores hablábamos de el lugar donde se encuentra el equipo, el ambiente. El otro de los factores, el tiempo que tenemos de tener el equipo. Y el siguiente factor sería la forma o el mecanismo de uso. ¿Por qué? Porque si el lugar es un lugar donde no hay buenas condiciones, o sea que hay mucho polvo, hay mucha humedad, el mantenimiento tiene que ser más frecuente. Si nosotros considerábamos que eran 6 meses, pues
En un lugar como este, pues se tiene que reducir a unos 3, 4 meses. Si el lugar o el tiempo que tiene de vida nuestro equipo, pues ya es de 5 o 6 años, pues lógicamente también el mantenimiento tiene que ser más frecuente porque los dispositivos, pues, tienden a calentarse mucho más rápido. Y luego, pues, también hablábamos de el tiempo que tiene de uso. ¿Qué pasa si yo casi no utilizo mi computadora? Pues ahí el tiempo se aumenta porque en realidad no le estamos dando un uso muy frecuente. Ahora, si por el contrario nosotros la utilizamos todos los días, las 24 horas del día, lógicamente ese equipo tiende a tener un desgaste mucho más prolongado. Entonces, esas son las condiciones. Pero como un estándar o como una recomendación así bien general, se consideraría que lo prudente es que a cada 6 meses se le aplique un mantenimiento. Muy bien. Entonces, eso fue lo que trabajamos la semana pasada. Nos quedamos por ahí en el proceso de resolución de problemas de hardware de computadores. Denme un minutito. Informar. Muy bien, y entonces ahora pues vamos a ver este punto que fue el que nos quedó pendiente la semana pasada, que era el proceso de resolución de problemas en hardware de computadoras. Pero antes de eso, pues repasemos un poquito este videito que teníamos de la semana pasada que nos muestra el mantenimiento de sistemas informáticos. Para los que no lo habían observado, pues en este momento lo vamos a observar. Mantenimiento. Aunque tu equipo de cómputo no presente señales de problemas o fallas, es necesario que realices algunos procedimientos periódicos que disminuyen su desgaste natural por el uso. Antes de realizar cualquier procedimiento, sigue estos pasos. Verifica que el equipo esté completamente apagado. Presiona alguna tecla o mueve el ratón para asegurarte de que no se encuentra solo en suspensión. Desconecta los cables de energía del CPU y el monitor. Desconecta el cable de red y los periféricos de todos los puertos del CPU. Usa un cubrebocas para proteger tus vías respiratorias del polvo que desprenden los componentes. Colócate la pulsera antiestática y conéctala a tierra antes de manipular cualquier componente del hardware. Para realizar el mantenimiento del hardware interno, retira los tornillos de la tapa principal con un desarmador. Antes de remover la tapa, verifica que no quede ningún tornillo asegurado para evitar daños. Remueve la pelusa y el polvo de los componentes principales cepillándolos suavemente con la brocha. Aplica ráfagas de aire para remover el polvo de los espacios y componentes más pequeños. Evita tocar directamente los componentes electrónicos, ya que algunos componentes son sensibles o pueden producir una descarga eléctrica. Inspecciona visualmente el hardware para detectar posibles componentes sueltos o dañados. En caso de no detectar problemas mayores, coloca la tapa en su lugar y sujétala nuevamente con los tornillos. Para limpiar la suciedad de los componentes externos, aplica un poco de limpiador antiestático en un paño de microfibra y frota las superficies plásticas y metálicas del CPU y monitor hasta eliminar los rastros de suciedad. Aplica ráfagas de aire en los conectores del CPU para remover la pelusa y el polvo, pues pueden ocasionar un falso contacto. Coloca el teclado de forma vertical y aplica ráfagas de aire comprimido entre las teclas con movimientos horizontales descendentes para retirar polvo y otras partículas. Usa nuevamente la microfibra con limpiador antiestático para eliminar las manchas de suciedad del teclado y los periféricos. Aplica un poco de limpiador para pantallas en un paño de microfibra diferente y frota la pantalla suavemente para remover manchas de grasa y salpicaduras. Frota con suavidad la pantalla con una parte seca de la microfibra para eliminar los restos secos del limpiador y darle un acabado más limpio a la pantalla.
Realiza este mantenimiento al menos una vez cada 6 meses para alargar la vida útil de tu equipo. Muy bien, entonces en este video pues acabamos de ver nuevamente esta parte de lo que es el mantenimiento preventivo en hardware de computadoras. Ahora bien, esto lo trabajamos la semana pasada, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar proceso de resolución de problemas en hardware de computadoras. Dijimos que nuestro enfoque iba a ser un enfoque básico. Por lo tanto, los problemas que vamos a analizar son los problemas más comunes y que son fáciles de resolver, que probablemente los vamos a resolver haciendo una sustitución de algún dispositivo. Como ahorita ya tenemos las capacidades, las características que nos pueden ayudar a ejecutar un mantenimiento, un reemplazo, pues ya podemos desarmar una computadora y en cualquier momento pues hacerle un cambio de disco duro, hacerle un cambio de memoria RAM, aumentar la memoria RAM. Todo eso pues ya tenemos las características para poderlo realizar. Y entonces acá nosotros vamos a ver en este archivo que les compartí por acá los problemas comunes que se pueden presentar en una computadora. Problemas de hardware. Veamos cuáles son los problemas que vamos a tener. Acá estos problemas se representan en diagramas de flujo. Por ejemplo, dice acá, falla en el arranque. ¿Qué pasa si a la hora de que yo enciendo mi computadora no arranca o no enciende? Y entonces aquí yo tengo las opciones de cómo lo voy a ejecutar. Voy a acercarlo por acá un poquito y vamos a analizar este. Dice, fallo en el arranque. Bueno, inicio. Vamos a levantar un reporte, o sea que vamos a crear nuestra bitácora donde vamos a denotar qué es lo que nosotros necesitamos analizar en nuestro problema. Y el problema es falla en el arranque. Número 1. ¿Se ve algo en la pantalla? Si nosotros logramos observar algo en la pantalla, pues pasamos al siguiente paso. Si no lo observamos, dice iniciar protocolo preliminar. Y así sucesivamente, pues vamos a ir analizando hasta llegar a la finalización. Entonces, ese es uno de los problemas que nosotros pues podríamos detectar. Aquí nos dice, luego nos detalla qué es lo que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, adicional a nuestro diagrama de flujo, nos va a presentar acá cómo nosotros vamos a analizar ese problema y sus posibles soluciones. La unidad de CD-ROM no lee los discos. Actualmente casi ya no utilizamos CDs, por lo tanto, pues esto puede ser que ya no sea relevante en los problemas que nosotros necesitamos resolver. Aquí nos habla otra de correctivo del teclado. Puede ser que nuestro teclado no funcione bien, entonces nosotros vamos a verificar cómo poder corregir ese problema. ¿Qué otro problema puede ser común también? El módem no responde cuando el internet, por ejemplo, no está disponible dentro de nuestros equipos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Entonces ahí ya tenemos el análisis y las posibles soluciones a este problema. La computadora no enciende. Ahí hay otro problema que también nosotros podríamos corregir. Cuando la computadora no enciende, ¿qué es lo que podemos analizar y cómo lo podemos reparar? Fallas en la memoria RAM. ¿Cuáles son los posibles problemas que nos puede presentar la memoria RAM? Y por último, pues tenemos también el puntero del mouse no funciona, cuando no funciona nuestro ratón. Fallas del microprocesador, que son otras que también nosotros podríamos analizar comúnmente. El ventilador no funciona. A veces nos presenta este fallo en nuestra computadora indicándonos que no está funcionando nuestro ventilador. Y luego, pues la pila de la computadora se atrasa, o sea que nuestro reloj no nos está guardando la hora y la fecha. Y esos son comúnmente los problemas que nosotros podemos encontrar y que tienen soluciones básicas o sencillas. Entonces ahí se describe cada una de ellas y cómo nosotros pues podemos aplicar. Ese sería entonces el punto introductorio a problemas comunes de computadoras. Aquí adicional a ello, pues les comparto también una página que nos presenta fallas y soluciones al hardware de computador. Veamos qué nos dice esta página. Vamos a ver si la tenemos todavía disponible.
Aquí tenemos, miren, fallas y soluciones de hardware. Y aquí nos presenta cuáles son las posibles fallas, ¿sí? Entonces, si no estuvieran completas en la parte del documento, pueden venir a esta página y aquí nos presenta cuáles son los errores comunes que nos pueden dar los distintos dispositivos por los cuales está compuesto nuestra computadora. Aquí tenemos un video también que nos va a mostrar cuáles son los problemas y soluciones comunes en el hardware de computadoras. Veamos.
Muy bien, entonces en este video acabamos de observar problemas que se pueden presentar y junto con ellos pues los mecanismos de solución a estos problemas. Vamos a continuar y entonces el siguiente vean que es una actividad y dice tipos de preguntas del técnico. Bueno, ¿por qué aparece esta actividad y que les voy a dejar ahí para que ustedes la realicen? Bueno, la voy a hacer yo ahorita y más adelante pues ustedes la vuelven a retroalimentar. En este caso, nosotros pues al finalizar nuestra formación se espera de que tengamos las capacidades para poder llegar a algún tipo de trabajo o algún tipo de desarrollo de actividad donde podamos aplicar estos conocimientos que estamos aprendiendo. Ahorita estamos aprendiendo en cómo realizar el mantenimiento y soporte básico, pero entonces como nosotros tenemos esas características, vamos a necesitar en un momento dado aplicarlas y desarrollarlas, bien sea por nuestra cuenta propia o porque estamos desarrollándolos en alguna empresa. Entonces aquí nos da una instrucción de qué preguntas nosotros podemos hacer para poder solucionar problemas de computadoras. ¿Qué preguntas serían comunes que nosotros realicemos a otras personas o que nos las hagamos nosotros mismos? Por ejemplo, dice la primera, ¿alguien más utilizó la computadora recientemente? Aquí en las preguntas del técnico las vamos a clasificar en dos grandes grupos. Tenemos preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas son aquellas donde nosotros vamos a darle la disponibilidad o el chance a la persona para que venga y nos vaya describiendo características y que ella se desenvuelva. Si ella quiere, pues nos dice 2, 3 palabras, o si ella quiere, nos dice un conjunto de palabras que le lleve mucho tiempo. Entonces esas son preguntas abiertas. Ahora también, para ser un poco más directos, para poder obtener información mucho más precisa, podemos utilizar también lo que son las preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es aquella pregunta a la que solo nos van a poder responder con un sí o un no. Y entonces esta actividad se enfoca en que nosotros podamos distinguir o comparar estos dos tipos de preguntas. Y entonces nos aparece la primera y nos dice, ¿alguien más utilizó la computadora recientemente? Esta pregunta les voy a indicar por qué la tenemos que hacer. Utilizado la computadora y ese alguien nos pueda dar una pauta mucho más grande de qué fue lo que sucedió, qué fue lo que hizo y por qué ahora la computadora no está funcionando. Y entonces, esa sería la indicación de por qué la utilizamos. Entre cerrada y abierta, nosotros vamos a clasificar esta pregunta como cerrada. ¿Por qué como cerrada? Porque va a ser una pregunta donde la persona o al que le estemos consultando solo nos puede responder o un sí o un no. Yo solo le estoy preguntando si alguien utilizó la computadora. No le estoy preguntando quién, no le estoy preguntando en qué momento, entonces por lo tanto es cerrada. Verifiquemos, le damos comprobar y perfecto, ¿verdad? Es una pregunta cerrada. Vamos a la siguiente. Dice la siguiente pregunta.
¿Recibió algún mensaje de error en la computadora? ¿Qué tipo de pregunta creen ustedes que sería? ¿Cerrada o abierta? En este caso, es una pregunta cerrada, porque solo nos está dando chance de responder con un sí o un no, y por lo tanto sí es cerrada. ¿Por qué nosotros hacemos esta pregunta? Porque si él nos dice que sí se dio un mensaje de error en la computadora, a través de ese mensaje nosotros podemos conocer cuál fue el posible problema y cómo lo vamos a solucionar. Entonces solo venimos a internet y buscamos el mensaje de error. Por ejemplo, error, y vamos a buscar un error que nos puede presentar comúnmente una computadora. Por ejemplo, el error system not found. ¿Sí? Eso es lo que me presenta la computadora. Y entonces aquí, vean, ya nos aparece todo lo relacionado a ese error. ¿Y en qué momento nos aparece el error system not found? Veamos acá. Vamos a revisar. Dice cómo arreglar el sistema operativo no encontrado. Y entonces dice que causa el presente error del sistema no encontrado, que es el system no found. Y entonces aquí ya nos empieza a dar cuáles son las posibles soluciones. Y ahí tenemos las soluciones para poder aplicar a este error. System no found. Y entonces así nosotros podemos encontrarle soluciones, siempre y cuando nosotros tengamos ese mensaje de error. Pero si no dio un mensaje de error, lógicamente no vamos a buscar nada, ¿verdad? Ya tenemos que tomar otro camino para poderlo desarrollar. Siguiente pregunta. ¿Qué problemas tiene la computadora o la red? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Es abierta o es cerrada? En este caso, esta no nos la pueden responder con un sí o un no. ¿Qué problemas tiene la computadora o la red? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Aquí le estamos dando chance para que nos digan qué fue el problema. No enciende la computadora, no hay conexión a la red, la computadora se queda trabada. Esas son las posibles respuestas. Por lo tanto, es una respuesta abierta. Vamos a comprobarla y si es una respuesta abierta. ¿Para qué utilizamos esta pregunta? Esta pregunta la vamos a utilizar para ampliar nuestro conocimiento acerca del problema que se presentó. ¿Sí? Vamos a verificar si el problema está directamente en la computadora o si el problema está en una red. ¿Y por qué se originó? Ahí es donde nosotros pues podemos determinar la posible solución con esta pregunta. Siguiente pregunta, y dice de la siguiente forma. ¿Qué puede reproducir el problema? Cuando hablamos de que si se puede reproducir el problema, le estamos diciendo si se recuerda exactamente en qué momento se dio ese problema. Si se recuerda qué estaba haciendo en el momento exacto que se dio el problema. Entonces, él nos va a contestar de una forma cerrada. Él solo nos va a decir, sí lo tengo en mente, no, no lo tengo en mente. Entonces va a ser una pregunta cerrada. Siguiente pregunta. ¿Qué software se instaló en la computadora recientemente? Que de repente la computadora estaba funcionando bien y ya el día de hoy que yo la iba a utilizar, se quedó trabado el sistema. Entonces puede ser que el problema se haya dado porque le instalamos algún programa que no era compatible o algún programa que en realidad, en lugar de darle un beneficio a mi equipo, le está robando características de eficiencia. Entonces, esta se clasifica como una pregunta abierta porque en este caso, pues vamos a tener la característica de que él nos va a decir qué fue lo que se instaló. Puede ser que también nos diga, no, no he instalado ningún programa, pero es una pregunta abierta. Vamos a comprobar y sí es una pregunta abierta. Pasamos a la siguiente. ¿Qué hacía cuando se identificó el problema? También eso nos puede ayudar, porque si nos contestó de que sí puede reproducir el problema, entonces él nos puede decir qué estaba haciendo. Que de repente estaba trabajando, de repente no estaba haciendo nada y simplemente la encendió y no dio, pues todo eso nos lo puede él describir paso a paso. Por lo tanto, la pregunta es abierta. No nos contesta con un sí o un no, sino que ya nos amplía su respuesta. La comprobamos y perfecto, es una pregunta abierta. Siguiente, ¿cambió la contraseña recientemente? Esta es una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque solo le podemos decir sí o no. Puede ser que el problema sea que no pueda acceder a su computadora porque no tiene la contraseña o la contraseña no le funciona. Entonces, con esta pregunta podemos determinar si la cambió o no. Siguiente pregunta. ¿Qué cambios de hardware se realizaron en la computadora recientemente?
De repente y estaba funcionando bien la computadora, pero yo quise ampliar las características y le puse más memoria RAM. Ese puede ser algún problema a la hora de utilizarla. Entonces, con esta pregunta, pues la persona nos va a describir qué fue lo que le agregó, qué fue lo que le quitó a su computadora. Y de esta forma, entonces nosotros vamos a tener aquí una pregunta abierta. ¿Por qué? Porque le estamos dando la apertura a que nos describa cada una de las características que se le agrega. Y la última pregunta que podríamos utilizar es la de, ¿está conectado a la red en este momento? Y esta sería una pregunta cerrada que solo nos podría responder con un sí o un no. Y ahí ya la tenemos, finalizamos nuestra actividad y entonces ustedes ahí pueden ver su resultado. Yo ahorita tuve un 9-9, pero ustedes pueden repasar en primer lugar, para recordar qué preguntas se pueden hacer o le pueden hacer a las personas para identificar problemas y también para que puedan aprender a clasificar entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. Aquí nos da a mostrar la solución para que ustedes puedan ir viendo. Si se confundieron en alguna, pues les pueda describir cuál era la solución correcta. Y de esta forma, entonces, terminamos esta actividad. Vamos a la tarea ahora. Ahora pasamos directamente a las tareas. ¿Qué es lo que vamos a tener como tarea para el día de hoy? Número 1, organizador gráfico sobre problemas comunes de hardware. Bueno, veamos en qué consiste esta tarea. Instrucciones. En base al contenido compartido anteriormente, realice un organizador gráfico donde se describa cada uno de los problemas de hardware comunes y su solución. Suba en este espacio su actividad en formato PDF. Puede subir más de un archivo si desea clasificarlo según el tipo de componente. Y entonces ahí ya está habilitado el espacio para que agreguen este organizador gráfico. ¿Cómo van a crear su organizador gráfico? Pues para ello van a utilizar problemas comunes, tanto estos dos archivos como lo es el PDF que les compartí y la página web, y van a ir buscando los problemas. Aquí estaban en diagrama de flujo. Yo no les estoy pidiendo diagrama de flujo, les estoy pidiendo un organizador gráfico. Y entonces vamos a ver acá, organizador gráfico. Veamos los organizadores gráficos. Vean, acá tenemos diferentes tipos de organizadores gráficos, que en este caso, pues, lo que hacen es presentarnos diferentes tipos de problemas, más o menos como mapas mentales, ¿verdad? Vean, ahí tenemos otro organizador gráfico, este se podría llamar problemas de computadoras, e ir describiendo cada dispositivo y los problemas que podría presentarse. ¿En dónde lo podemos hacer? Existen diversos tipos de herramientas, si quieren lo hacen a mano, pero por ejemplo existe una herramienta llamada Canva, donde nosotros tenemos esta opción. Vamos a canva.com y vamos a ver por acá. Aquí yo ya estoy registrado, pero si no estuvieran registrados, pues pueden registrarse con su correo y aquí nos aparecen las diferentes opciones de lo que podemos crear. ¿Ven? Vamos a ver plantillas, redes sociales, uso personal. Aquí nos aparecen las diferentes plantillas que podemos utilizar para crear nuestros organizadores gráficos. Entonces ustedes seleccionan alguno y lo que tienen que hacer es enlistar. Por ejemplo, este de acá. ¿Sí? Vean, aquí puedo poner problemas de computadoras e ir enlistando cada uno de los problemas. Entonces, eso vamos a trabajar en este momento, nuestro organizador gráfico sobre problemas comunes y sus soluciones. Muy bien. Luego de esto tenemos también una evaluación. Aquí nos aparece evaluación corta sobre resolución de problemas de hardware. Y entonces tienen que resolver esta evaluación. Entonces vamos a tener estas dos actividades para poderlo realizar. Por ahí alguien ya lo intentó realizar. Ya hay un intento. Entonces ahí nos va a aparecer, bueno, este no está terminado, ¿verdad? Está a medias el intento, por eso no nos aparece calificación. Entonces hay que terminarlo para poder finalizar esta evaluación corta sobre problemas comunes de hardware. Ahí tenemos exactamente, son 20 preguntas. 20 preguntas que ustedes tienen que responder en base a los conocimientos que adquieren. Entonces, desde este momento pueden empezarlas a trabajar. Con eso vamos a terminar nuestra clase sincrónica. Trabajen su organizador gráfico, revisen los problemas, vean las soluciones, resúmanlo en su organizador gráfico, lo suben en este espacio y luego trabajan su evaluación. Y los esperaría en la siguiente clase el próximo día sábado para concluir con la parte de identificación de problemas, mantenimiento preventivo
y solución de problemas de computadoras. Dentro de 8 días tenemos nuestra última clase, entonces los espero para poder darle finalización a nuestro curso. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos la próxima semana. En un momento les comparto la grabación de la clase.